Hola, en este video les enseñaré a construir una tabla de distribución de frecuencias. Después, vamos a construir un histograma para la frecuencia absoluta y uno más para la frecuencia relativa porcentual. Por último, les enseñaré el procedimiento para calcular las medidas de tendencia central y de dispersión en un conjunto de datos agrupados. El problema dice: en la siguiente tabla se dan a conocer las calificaciones de un examen de español, obtenidas de una muestra de 124 niños de secundaria. Aquí podemos ver el conjunto de datos, agrupados en 4 columnas con 31 datos cada una. El inciso A nos dice: construye una tabla de distribución de frecuencias con los datos anteriores. Inciso B: construye el histograma para el conjunto de datos que se proporciona. Inciso C: ¿cuál es el valor del rango del conjunto de datos? Inciso D: ¿cuánto vale la media aritmética de los datos de la tabla mostrada? Inciso E: ¿cuál es la clase modal o intervalo modal y cuál es el valor de la moda del conjunto de datos mostrados? Inciso F: ¿cuál es la clase mediana o intervalo mediano y el valor de la mediana del conjunto de datos proporcionados? Inciso G: determina el valor de la desviación estándar del conjunto de datos. Inciso H: ¿cuál de las medidas de tendencia central consideras que representa de mejor manera la distribución de los datos dados? Y por último, inciso I: con base en los datos proporcionados y con la información obtenida de ellos, si se eligiera al azar a un alumno, ¿cuál es la calificación más y menos probable que podría tener? Comenzaremos por construir la tabla de distribución de frecuencias. Para esto, tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Quedaría de esta manera. Observamos que el dato menor corresponde a 5 y el dato mayor es 10. Ahora vamos a calcular el número de clases con la ayuda de esta fórmula. Número de clases es igual a raíz cuadrada de n. N es el total de datos, es decir, 124. Sustituimos 124 en la fórmula y obtenemos un resultado de 11.13, que vamos a redondear a 11. Enseguida, calculamos la longitud del intervalo de clase con la ayuda de esta fórmula. El valor mayor es 10 y el valor menor vimos que es 5. El número de clases lo acabamos de calcular y es 11. Realizando la sustitución y las operaciones matemáticas correspondientes, llegamos a un resultado de 0.45, que vamos a redondear a 0.5. El valor de la longitud de clase lo vamos a tomar con un solo decimal. Por lo tanto, el primer decimal del resultado va a ascender a la siguiente cifra. Ahora vamos a pasar a la tabla de distribución de frecuencias. Tiene esta estructura. Vemos que son 11 intervalos, o también llamadas 11 clases. Y la razón es porque el número de clases fue 11. Comenzaremos por el límite inferior para la primera clase, es decir, el número que va en esta parte. Corresponde al valor menor de todo el conjunto de datos. El valor menor es 5. Entonces, comenzamos por 5. Y aquí lo tenemos. Después, vamos a sumar la longitud de clase, que es 0.5, a este primer número, hacia abajo. 5 más 0.5. Después volvemos a sumar más 0.5 más 0.5 y así sucesivamente.
Ahora vamos a pasar a la columna de límite superior. Y el valor que va en la primera clase es 5.5 menos 0.1, es decir, 5.4. En otras palabras, el límite superior para la primera clase es el límite inferior de la segunda clase menos 0.1. Ahora vamos a sumar la longitud de clase, que es 0.5, a este primer límite superior, hacia abajo. 5.4 más 0.5 es 5.9, más 0.5, 6.4, más 0.5, 6.9, y así sucesivamente. En la tercera columna tenemos la marca de clase. Para poder calcularla, vamos a sumar el límite inferior más el límite superior, y ese resultado lo dividimos entre 2. Por ejemplo, para el primer intervalo, 5 más 5.4 entre 2 nos da un valor de 5.2, después 5.7, y así sucesivamente. Por ejemplo, para la clase número 4, sumamos 6.5 más 6.9. Entre 2 nos da 6.7. Ahora vamos a pasar a la columna de la frecuencia absoluta. Y para esto debemos estar conscientes de los intervalos. El primero va de 5 a 5.4. El segundo intervalo va de 5.5 a 5.9. El tercero va de 6 a 6.4. Ahora, para poder encontrar la frecuencia absoluta de la primera clase, vamos a contar el número de datos que caen en el primer intervalo, es decir, entre 5 y 5.4. Vamos al conjunto de datos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces, la primera frecuencia absoluta es igual a 7. Después, para la segunda clase, vamos a contar el número de datos que caen en el intervalo de 5.5 a 5.9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. Ahora contamos el número de datos que caen en el intervalo de 6 a 6.4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos. Entonces, la tercera frecuencia absoluta es igual a 11. Ahora contamos el número de datos que caen en el intervalo de 6.5 a 6.9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos. Después vamos a encontrar el número de datos que caen entre 7 y 7.4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y de esta manera
Continuamos con los demás intervalos. La sumatoria de la columna de las frecuencias absolutas debe dar 124. Ahora vamos a pasar a la última columna, la frecuencia relativa porcentual. Y lo que tenemos que hacer es dividir cada frecuencia absoluta entre el total y después multiplicar por 100. Por ejemplo, para la primera clase dividimos 7 entre 124 por 100. Nos da un resultado de 5.65%. Después, 8 entre 124 por 100. Nos da un resultado de 6.45. Y así sucesivamente. La sumatoria de la columna de frecuencias relativas porcentuales debe sumar 100%. Y de esta manera hemos dado solución al inciso A. Pasemos a los histogramas, que es el inciso B. Primero vamos a construir un histograma para la frecuencia absoluta. Un histograma es un gráfico de barras. Observamos que en el eje horizontal vamos a usar las marcas de clase. Las marcas de clase son 5.2, 5.7, 6.2 y así sucesivamente. Son las mismas que tenemos aquí abajo. Y en el eje vertical lo vamos a seccionar para poder graficar todas las frecuencias absolutas. En este caso va de 2 en 2. Observemos la columna de frecuencias absolutas. La primera es 7, la segunda es 8. Vamos a levantar una barra por cada frecuencia absoluta. La altura de la barra corresponde al número de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, la primera barra va a tener una altura de 7. La siguiente, una altura de 8. Después, una altura de 11, 11 nuevamente, 16, 11, 15, 15, 12, 9 y por último 9. De esta manera hemos construido el histograma para la frecuencia absoluta. Ahora vamos a construir el histograma para la frecuencia relativa porcentual. En el eje horizontal seguimos manteniendo las marcas de clase y el eje vertical lo vamos a seccionar de tal manera que todos los datos que están en la columna de frecuencia relativa porcentual puedan ser graficados. La primera es 5.65%. Después 6.45%. Vamos a levantar una barra por cada frecuencia y la altura de la barra corresponde al valor de la frecuencia. Entonces, la primera barra tendrá una altura de 5.65%. Después, una altura de 6.45. Después, 8.87. 8.87 nuevamente. 12.90. 8.87. 12.10. 12.10. 9.68. 7.26 y 7.26. De esta manera, hemos construido el histograma para la frecuencia relativa porcentual. En el inciso C nos pregunta, ¿cuál es el valor del rango del conjunto de datos? Siguiendo esta sencilla fórmula, obtenemos que el rango es igual a 10 menos 5. El valor mayor del conjunto de datos es 10. El valor menor
5. El rango es igual a 10 menos 5, 5. De esta manera hemos dado respuesta al inciso C. Ahora vamos a pasar al inciso D. Y nos pregunta, ¿cuánto vale la media aritmética de los datos de la tabla mostrada? Para poder encontrar el valor de la media, seguiremos esta fórmula. X con una barra arriba se lee como X barra y es el símbolo que representa a la media aritmética. Vamos a construir una sencilla tabla que nos sirva de apoyo para obtener la sumatoria que vemos en el numerador de la fórmula. La sumatoria es las multiplicaciones de la marca de clase por las frecuencias absolutas. Entonces, debemos multiplicar cada marca de clase por cada frecuencia absoluta. De la tabla que construimos anteriormente, tomamos únicamente la columna de marca de clase y frecuencia absoluta. Por ejemplo, la primera multiplicación queda 5.2 por 7 es igual a 36.4. La siguiente multiplicación es 5.7 por 8 corresponde a 45.6. Y así sucesivamente para las demás multiplicaciones. Llegamos a un resultado de 966.8. Este 966.8 es el valor que vamos a sustituir en la parte de arriba de la fórmula. Entre n es 124. Al realizar la división, llegamos a un valor de 7.7967. Entonces, el valor de la media aritmética corresponde a 7.7967. En el inciso E nos pregunta, ¿cuál es la clase modal o intervalo modal y cuál es el valor de la moda del conjunto de datos mostrados? Como estamos manejando datos agrupados, la fórmula para obtener la moda es esta. Entonces, vamos a ir a la tabla de distribución de frecuencias para identificar cada uno de estos símbolos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la clase modal. Es decir, que de estas 11 clases, una de ellas es la clase modal. Y lo que debemos de hacer para encontrarla es observar en la columna de frecuencia absoluta dónde está el valor mayor. El valor mayor es 16. Por lo tanto, la clase número 5 es conocida como la clase modal, porque es la que tiene la mayor frecuencia absoluta. Ahora vamos a encontrar el incremento 1, que es la diferencia que hay entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior. 16 menos 11 es igual a 5. Ahora encontramos el incremento 2, que es la diferencia que hay entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia siguiente. Nuevamente tenemos 16 menos 11 igual a 5. Ahora encontramos el valor de L subíndice 2. L subíndice 2 es el límite inferior de la clase modal. El límite inferior es 7. Por último hallamos C, que es la longitud del intervalo de clase. Este valor ya lo habíamos calculado al principio y es 0.5. También lo podemos encontrar al restar 5.5 menos 5. Pasemos a la fórmula y vamos a sustituir los valores que obtuvimos anteriormente. L subíndice 2 es 7.
Incremento 1 es 5. Incremento 2 es 5. C es igual a 0.5. La sustitución queda de esta manera. Al realizar las operaciones matemáticas indicadas, llegamos a un resultado de 7.25. Entonces la moda es 7.25. Y como nos pregunta cuál es la clase modal, también damos respuesta diciendo que la clase modal es la número 5. Pasemos al siguiente inciso. ¿Cuál es la clase mediana o intervalo mediano y el valor de la mediana del conjunto de datos proporcionados? Seguiremos esta fórmula. El símbolo de la mediana es esta X con una barra ondulada. Vamos a ir a la tabla de distribución de frecuencias. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar la clase mediana. Para identificar la clase mediana, tenemos que sumar las frecuencias absolutas hasta obtener un resultado de por lo menos la mitad del total. El total es 124. La mitad de 124 corresponde a 62. Entonces vamos a sumar frecuencias absolutas hasta llegar a 62 o superarlo. Y si sumamos 7 más 8 más 11 más 11 más 16 más 11, llegaremos a un resultado de 64. Entonces hasta aquí debemos parar. Por lo tanto, la clase número 6 se conoce como clase mediana. Para poder encontrar los valores de la fórmula, L subíndice 1 corresponde a el límite inferior de la clase mediana. N es 124. Este símbolo que hemos señalado por el cursor es la sumatoria de las frecuencias anteriores a la clase mediana. El símbolo que vemos en la parte de abajo de la fórmula corresponde a la frecuencia de la clase mediana. Y C nuevamente es la longitud del intervalo, que es 0.5. Entonces, comenzamos por la frecuencia de la clase mediana, es 11. Después encontramos la sumatoria de las frecuencias anteriores a la clase mediana. 7 más 8 más 11 más 11 más 16 es igual a 53. Vean, sumatoria de frecuencias anteriores a la clase mediana. L subíndice 1 es el límite inferior de la clase mediana, 7.5. Y C es 0.5. Vamos a tomar estos valores para después sustituirlos en la fórmula. Ahora realizamos la sustitución. Después de realizar las operaciones matemáticas indicadas en el numerador de esta fracción, llegamos a un resultado simplificado de 7.5 más 4.5 sobre 11. Por último, el resultado de la mediana es 7.9090. Y como también nos pregunta ¿cuál es la clase mediana? Contestamos que la clase mediana es la número 6. Ahora vamos a pasar al siguiente inciso. Determina el valor de la desviación estándar del conjunto de datos. Primero tenemos que calcular la varianza muestral con la ayuda de esta fórmula, que puede parecer complicada, pero nos apoyaremos de una tabla. El símbolo de la varianza muestral es S cuadrado. Y lo que vamos a realizar es una resta de cada marca de clase menos la media obtenida anteriormente. Para esta columna que vemos aquí, dice MA subíndice I
menos X barra. Lo que vamos a hacer es restar cada marca de clase menos el valor de la media. Por ejemplo, la primera resta queda 5.2 menos 7.7967. Nos da un resultado igual a 2.5967. Después restamos 5.7 menos 7.7967. Y así sucesivamente. Continuamos con las restas. Los valores de esta columna son los siguientes. Enseguida vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos resultados obtenidos anteriormente. Por ejemplo, para el primero, elevamos al cuadrado 2.5967 y nos da un resultado de 6.74285089. Y así para los demás datos. 2.0967 al cuadrado es igual a 4.39615089. En la última columna vamos a multiplicar el valor que nos dio en la columna anterior por cada frecuencia absoluta. Por ejemplo, la primera frecuencia absoluta es 7, después 8, 11, 11 y así sucesivamente. Entonces, vamos a multiplicar el primer valor por 7, que es la frecuencia absoluta de la primera clase. Después vamos a multiplicar el segundo valor por 8 y nos va a dar un resultado de 35.1692071. Y así sucesivamente. Obtenemos un total de 252.33871. Y ese valor lo vamos a sustituir en el numerador de la fórmula. n-1 es 124 menos 1. Al realizar la división corresponde un valor de 2.051534. Y esta es la varianza muestral. Ahora sí podemos calcular la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Esta es la fórmula. Entonces, vamos a obtener la raíz cuadrada del resultado anterior. Y es igual a 1.432317. Entonces, la desviación estándar es 1.432317. En el siguiente inciso nos pregunta, ¿cuál de las medidas de tendencia central consideras que representa de mejor manera la distribución de los datos dados? Pues en este caso yo puse que la media, porque el promedio es la medida de tendencia central más representativa de un conjunto de datos. Sin embargo, esta respuesta puede variar, siempre y cuando esté argumentada. En el inciso J nos pregunta, con base en los datos proporcionados y con la información obtenida de ellos, si se eligiera al azar a un alumno, ¿cuál es la calificación más y menos probable que podría tener? La calificación más probable está entre 7 y 7.4, porque según la clase modal, es ahí donde se concentran la mayoría de los datos. Recordemos que la clase modal tenía una frecuencia absoluta igual a 16 y era la mayor de todas. Es por eso que puse esta respuesta. La calificación menos probable está entre 5 y 5.4, porque según el primer intervalo, es ahí donde menos datos se concentran. Recordemos que en el primer intervalo teníamos una frecuencia absoluta de 7, y esa era la menor de todas. Y de esta manera damos por concluido el problema. Gracias por su atención.